Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Político-Electorales, en la cual vamos a tener el día de hoy el honor de contar con la presencia de la fiscal de delitos electorales en la Ciudad de México. Y que, bueno, en primera instancia quiero agradecer a la maestra Adriana de Leonel de Cervantes Asensio por la invitación, pues, a formar parte de este evento y darle la bienvenida a la querida maestra Alma Elena Saraid de León Cardona, quien nos va a dar una conferencia sobre el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género en su modalidad de delito electoral. Y pues la dinámica de la presentación, primero que agradecer también, por supuesto, querida fiscal, que hayas accedido a nombre de Adriana Leonel de Cervantes, agradecerte que hayas accedido a dar esta conferencia, que desde tu perspectiva nos platiques qué es lo que está pasando con esta figura, qué pasa con ella como delito, qué consecuencias tiene la vida político-electoral de este país. Y pues bueno, eh, honor a quien honor merece, y antes de darte el uso de la voz, me voy a permitir dar una breve semblanza de la maestra Alma Elena Saraid de León Cardona. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestrante en Derecho por la UNAM. Realizó una especialidad en valoración racional de la prueba y la óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona. Diplomada en Derecho Electoral, Comunicación Política, Impacto Legislativo, Ciencias Sociales y Políticas Públicas, Estudios Electorales, Derecho Procesal Constitucional, Criminalidad y Violencia de Género. En el año 2007, por convocatoria pública, fue designada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital 6 para el proceso electoral local 2007-2008. Durante las 40 y 41 legislaturas, perdóname, 60 y 61 legislaturas, ya ves cómo te estoy poniendo bastantes años para atrás. Durante las 60 y 61 legislaturas fue asesora parlamentaria en el Senado de la República y ha brindado asesoría en materia electoral a diversas asociaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México fungió como directora del Centro de Capacitación y secretaria de Estudio y Cuenta. Se ha desempeñado además como subdirectora de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Para el proceso electoral federal del año 2017-2018, fue designada por convocatoria pública, coordinadora de procedimientos administrativos sancionadores en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Del año 2018 al año 2020, fue directora general de Planeación y Coordinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y en diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México la designó como fiscal especializada para la atención de delitos electorales para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, siendo la primer fiscal en esta materia. Es coautora de la Ley General en Materia de Delitos Electorales comentada, documento que fue editado por Tirant Leblanc, y autora del libro, además, Zacatecas en el Congreso Constituyente de 1916-1917, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Secretaría de Cultura a través del INERM, como parte de la obra conmemorativa del centenario de la Constitución que nos rige. Es asociada de la Federación Mexicana de Universitarias AC, miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC y secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Mi querida maestra Saraid de León Cardona, te dejo el micrófono y el auditorio y estaremos atentas a tus interesantes palabras. Muchas gracias, consejera, muy honrada por tu presentación, y muchas gracias a la maestra Adi Leonel de Cervantes, Adi con mucho cariño que le decimos todas, pero a la doctora Adriana
Leonel de Cervantes, gracias por la invitación a la Red de Defensoras de Derechos Político-Electorales de las Mujeres, por voltear la mirada a otra perspectiva desde la que se puede analizar la violencia política en razón de género. Y en ese sentido, pues parte de la invitación, como bien adelantaste tú, consejera, tiene que ver con esta óptica desde el ámbito penal, en la que, o bajo la cual se analiza la violencia política que sufren las mujeres que participan en el ámbito público. Yo me voy a permitir proyectar una presentación para que podamos hacer esto más dinámico y más ejemplificativo. Bueno, pues como bien dijiste, esta es la primera vez que existe una fiscalía especializada en materia de delitos electorales y también pues fue la primera vez que a partir de la elevación de la violencia política como tipo penal, pues empezamos a analizar este delito. Muchas de ustedes y quienes nos escuchan y quienes forman parte de la red ya han atendido o conocen perfectamente cómo ha ido evolucionando el fenómeno de la violencia política contra las mujeres. No abundaré mucho en términos que ya dominan como género, razón de género, etcétera. Solamente diré que parte de la violencia política tiene que ver efectivamente con el primer calificativo de violencia, que en esta acepción que yo quiero utilizar, pues se refiere a la fuerza que se ejerce respecto de una persona, un individuo, un grupo de personas para modificar su conducta y con ello pues ejercer propiamente actos de dominio que conocemos como poder. La violencia política, pues, es un concepto que tiene una amplia difusión ya en el ámbito público o electoral, porque sus expresiones han evolucionado, o bueno, han manifestado desde aquella que se ejerce contra líderes políticos, desde el ámbito del Estado, o aquella que conocemos con expresiones como guerrillas, y hoy que tenemos una expresión de violencia contra las mujeres que deriva pues de su participación en la vida política. Entonces, este fenómeno de la violencia política pues no se explica de otra forma que no sea como la incursión de las mujeres en la política y desde luego como una forma de digamos, de luchar por el poder político, pues si somos la mitad de la población, somos la mitad de las habilidades, la mitad de las contribuyentes, pues también era justo que formáramos parte de la mitad del ejercicio del poder público. Entonces, en ese sentido, como ustedes bien saben, pues a medida que las mujeres incursionaron en la vida pública, pues se fueron presentando estos fenómenos. Aquí hay una pequeña tabla de cómo fue evolucionando esta permisión legislativa para que las mujeres pudieran participar en política, momentos que ustedes conocen perfectamente ya, desde cómo avanzamos de las acciones afirmativas a la paridad total. Y en ese sentido, para nosotros la reforma, para nosotros hablando desde el ámbito penal, desde luego, la reforma más relevante fueron dos básicamente, que tiene que ver en el 2014 con la emisión de la Ley General en materia de delitos electorales y posteriormente en 2020 con la adición de un artículo a esta propia ley en la que ya se tipificaba la violencia política en razón de género. En ese sentido, la reforma de abril de 2020 que introdujo a varios cuerpos legislativos concepto de violencia política en razón de género, recordarán ustedes que se modificaron 8 cuerpos legales, entre ellos, justamente como mencioné, la ley general en materia de delitos electorales, por lo que hace a explicar qué se iba a entender para esos efectos como violencia política electoral, perdón, violencia política en razón de género, y cómo se configuraba el tipo penal propiamente dicho. Dentro de los otros cuerpos normativos, el más analizado pues es la Ley General en materia, perdón, de instituciones y procedimientos electorales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una más, que es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en este aspecto me tengo un poquito porque las modificaciones que tuvieron que ver con esta ley consistían en asignarle la obligación
a la Fiscalía General de la República para evaluar riesgos en materia de víctimas, para establecer una obligación de coordinación y colaboración institucional de todas las autoridades en los 3 niveles de gobierno para establecer un esquema de seguridad justamente para estas víctimas, para implementar una base estadística nacional y para de manera facultativa, si así lo deseaba el fiscal general en su momento, crear comisiones especiales que atendieran diversos delitos por fenómenos criminales específicos, entre ellos, por ejemplo, la violencia política en razón de género. Así pues, con esta reforma del 13 de abril de 2020, la impronta de la violencia política en razón de género previó 4 formas o 4 vías de atención, de investigación y de persecución de la violencia política. Una de ellas, que es la que más se conoce, la que más se divulga, que es la administrativa electoral o electoral propiamente dicha, que pues es la que puede promocionarse o denunciarse ante el Instituto Nacional Electoral, ante los institutos electorales de los estados, comúnmente conocidos como organismos públicos electorales, a través del procedimiento especial sancionador que ya muchas de ustedes conocen, que interponen y que han impulsado de manera muy activa, desgraciadamente. Una segunda vía, pues, es la jurisdiccional electoral propiamente dicha, que son los tribunales que se presenta o se insta ante los tribunales electorales estatales, a su vez, si así fuera el caso, ante la sala regional de la circunscripción que corresponda, y desde luego, si es el caso, pues que llegaran a sala superior. Una vía administrativa eminentemente, a través de la cual conocen los órganos internos conocidos como las contralorías, para en el caso de que servidores públicos que en ejercicio de su cargo ejerzan un abuso de funciones, pues bueno, se podrá iniciar un procedimiento de responsabilidad de servidores públicos propiamente dicho. Y finalmente, pues me refiero a la penal, o a la que comúnmente se le conoce como penal electoral, que es una vía a través de la cual las mujeres o cualquier persona puede denunciar violencia política en razón de género, y respecto de ella, pues a nivel federal conoce la Fiscalía en materia electoral, antes conocida como FEDE o como FEPADE, con dependencia orgánica de la Fiscalía General de la República, y las fiscalías especializadas de las entidades federativas. En este caso, pues, por lo que hace a mi persona, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México. Estas son, pues, las cuatro vías para poder atender, investigar y perseguir la violencia política en razón de género. Es importante destacar que la parte que tiene que ver con la investigación de la violencia política en la vía penal, pues se sujeta al procedimiento penal acusatorio y oral que se estableció en nuestro país hace algunos años, del 2008 a la fecha, y que cobró vigencia en la Ciudad de México a partir del año 2016. Entonces, bajo este nuevo esquema de investigación penal es al que se sujeta también la violencia política como tipo penal. El procedimiento penal acusatorio, entonces, está formado por 3 etapas o 3 grandes etapas en las que se suscitan una diversidad de momentos procesales, pero me quiero referir a grandes rasgos a lo que conocemos como la etapa de investigación, la etapa intermedia de preparación de juicio y propiamente la etapa de juicio oral. Dentro de la etapa de investigación, todo este proceso que conocemos como la investigación inicial, eventualmente la formulación de una imputación, es decir, de atribuirle a alguien la comisión o la responsabilidad de un hecho que tiene la apariencia de delito de violencia política en razón de género. Y es en esta misma etapa donde también sucede lo que ocasionalmente, lo que conocemos cuando la ocasión lo amerita, como la vinculación a proceso, y una etapa más, bueno, no una etapa, sino una microetapa, que es la investigación complementaria. Esta etapa es la más común, es donde se realizan todos los actos de investigación, digamos, como tendentes a acreditar la existencia del hecho, el lugar en el que ocurrieron, la temporalidad, etcétera. Una vez que se tienen esos elementos reunidos, que podremos ver un poquito más adelante, pues pasamos a una etapa intermedia o de preparación de juicio, que inicia propiamente con la formulación de la acusación y que eventualmente dará paso a la apertura de un juicio oral, que es la parte
predominante o donde ya tenemos los elementos suficientes como para que alguien pudiera recibir una sentencia. De tal manera que, como vemos, pues es un proceso un poco lento a comparación de los procesos que estamos acostumbrados a ver en materia electoral, que son algunos sumarísimos y que se resuelven todos durante el proceso electoral. En este caso no sería así. Este proceso penal acusatorio y oral se rige por una serie de principios previstos constitucionalmente y que cobran mayor fortaleza o descripción normativa a través de su previsión en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediatez, la inmediación y la igualdad ante la ley. Quiero concentrarme básicamente en el de contradicción porque, como les mencionaba antes, este proceso de investigación de la violencia política sí dista mucho de la investigación que se hace en la materia electoral propiamente dicha, porque, por ejemplo, nada más por mencionar un dato, en materia electoral estamos acostumbrados bueno, no acostumbrados, la ley así lo prevé, a que todos los actos de las autoridades competentes o emitidos en el ámbito de su competencia ordinariamente son tomados como documentos públicos que hacen prueba plena. Y en el caso de el proceso penal, pues no es así. Están sujetos a que se puedan controvertir, incluso habiéndolos aún emitido esa autoridad con esa calidad o esa competencia. Bueno, pues propiamente por lo que hace a la Ley General en materia de delitos electorales, que es donde se ubica la violencia política en razón de género, quisiera hablarle de sus características para saber en dónde estamos situados y de qué se trata y por qué este delito está previsto en una ley especial y no en un código penal. Como muchos sabemos, a partir del 2014 hubo una serie de reformas y al emitirse esta ley especial, como ya les decía, se extrajeron del Código Penal Federal pues el título que preveía los delitos electorales propiamente dicho y contra el Registro Federal Electoral para situarlos en una ley especial, de tal manera que ahora funge como un catálogo único de delitos. En ese sentido, parte de las reformas tuvo que ver con proveer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, con la facultad exclusiva para establecer los tipos penales y las sanciones en materia electoral. De ahí pues que esta ley general prevé pues una competencia concurrente entre autoridades federales y autoridades locales, de tal suerte pues que entonces al existir esa competencia concurrente y esa facultad exclusiva, pues priva a los congresos locales de legislar en materia de delitos electorales. Un ejemplo de ello es el Código Penal del Distrito Federal, que no está armonizado en su título, por eso aún se denomina del Distrito Federal, que preveía un título 26º denominado Delitos contra la Democracia. Entonces, si ustedes compran hoy una versión de este código, van a encontrar que contiene todavía este título 26º. Sin embargo, me permito hacerles la precisión porque se va a ocupar y para que no lo invoquen, porque durante el proceso del 2021, aquí en la Fiscalía, muchas de las denuncias que recibimos tenían una invocación a los delitos contenidos en este título. Y déjenme decirles que desde 2017 estos delitos o estas conductas previstas en este título, pues fueron declaradas inaplicables por la Suprema Corte de Justicia, de tal manera que aunque la contenga actualmente el código vigente, no serían aplicables para este caso. La bondad de este título es que preveía una violencia política en estricto sentido, como comenzaba yo mi intervención, el alcance o la protección que prevé el Código Penal de la ciudad incluía o permite que no solo la violencia política puedan ser víctimas mujeres, sino también hombres o cualquier otra persona que se sienta pues que recae o que resiente una afectación a los bienes jurídicos tutelados de ese título. Pero repito, son inaplicables de tal manera que prevalece la vigencia de los delitos contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales, que ya decía yo, que funcionan como un catálogo único en materia de delitos electorales.
Dentro de esta Ley General en materia de delitos electorales, su artículo primero nos establece que la investigación, sanción y procedimiento aplicable para los delitos electorales será la legislación nacional en la materia, esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales y cualquier otra legislación nacional aplicable en materia penal, y el Código Penal Federal, por lo que hace el libro primero, porque el libro segundo pues ya contiene los delitos propiamente federales o en lo particular. Así pues, conforme es el libro primero del Código Penal Federal, las características básicas y más elementales bajo las cuales podemos identificar a los delitos electorales, pues es que todos son dolosos, es decir, las personas que cometen esos delitos o que realizan esas conductas saben y conocen lo que están haciendo y aceptan la consecuencia de ese hecho. También los delitos electorales pues tienen la característica de ser instantáneos, es decir, que se consuman en el momento mismo en que se lleva a cabo la conducta. Los delitos electorales y particularmente la violencia política, como es el caso, pueden ser de acción o de omisión y pues se rigen por las reglas de autoría y de participación. Un poquito vamos a ver estos esbozos más adelante. También el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales nos define qué se entiende por violencia política en razón de género y eso nos permite mayor claridad para los operadores de saber de qué hablamos cuando hablamos de violencia política y a qué se refiere este tipo penal. Ahora bien, pasando a esta adición del artículo 20 bis, que es el que propiamente contiene las conductas del tipo penal, pues es un artículo que está conformado por 14 fracciones, son aparentemente muy poquitas, pero que pueden desdoblarse hasta en 238 hipótesis. Vamos a ver un ejemplito un poquito más adelante, pero bueno, incluso se puede ampliar este catálogo de hipótesis o de conductas porque la primera fracción de este artículo 20 bis nos remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a su vez define lo que es la violencia política. También, curiosamente, en el artículo 20 bis y en el artículo 20 ter prevé otro catálogo de conductas que también podrían configurar eventualmente la violencia política en razón de género. Esta violencia contra las mujeres puede cometerse dentro o fuera de los procesos electorales e incluso podría configurarse, en el caso de la Ciudad de México, en algunos mecanismos de participación ciudadana como el que vivimos el domingo pasado, 7 de mayo, en la jornada electiva de integrantes de COPACOS y de selección de proyectos de presupuesto participativo, solo por dar un ejemplo. Los delitos electorales y en particular el delito de violencia política pues tiene una persecución oficiosa, es decir, las autoridades, en este caso de procuración de justicia penal como somos nosotros, estamos obligadas a perseguir estos delitos pues de manera así, oficiosa. Quiero aquí aclarar que la persecución oficiosa no significa que nosotros iniciemos las denuncias de oficio. Hay una diferencia importante en eso, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales exige que para la persecución de un delito, pues haya un requisito de procedibilidad previo, es decir, para que se inste a la autoridad o para que la autoridad pueda actuar necesita forzosamente la presentación de una denuncia, de una querella o de un requisito equivalente, que para efectos nuestros basta con una denuncia. Esta ley general en materia de delitos electorales, como les mencionaba yo, al ser una ley que tiene el carácter de general y vigente en toda la República, hace una armonización y establece un mecanismo de coordinación entre autoridades para que puedan ejercer su competencia dentro de su ámbito territorial. En ese sentido, el Ministerio Público Federal es quien tiene competencia para conocer de delitos que eventualmente puedan cometerse en el marco de la elección del Ejecutivo Federal o de la Presidencia de la República, de senadurías de la República, de diputaciones federales o cometidos o resentidos por servidores públicos federales. Y en el caso de las entidades federativas, la competencia estatal recae en las fiscalías o procuradurías generales de justicia. Aquí hago esa precisión porque aún quedan unas entidades federativas que no
han llevado a cabo o que no se han sometido a este proceso de transitar de órganos que dependían del Ejecutivo estatal a fiscalías autónomas en sí mismas. En el caso de la Ciudad de México, esa transición también ocurrió en 2020. Y entonces las fiscalías especializadas en materia electoral y que forman parte de las fiscalías generales de justicia de los estados, pues son competentes para conocer de delitos electorales en el marco de las gubernaturas de los estados, de la jefatura de gobierno, como es el caso de la Ciudad de México, de las diputaciones locales, de presidencias municipales y de los integrantes de esos ayuntamientos, como las sindicaturas, las regidurías, y en el caso de la Ciudad de México, como las elecciones que tienen que ver para la elección de alcaldes o alcaldesas, o de las alcaldías en general, y de sus integrantes como las concejalías. Y desde luego aquellas que tienen que ver con servidores públicos locales, ya sea como eventuales señalados de la comisión del delito o como víctimas. Es así como se armoniza la competencia del Ministerio Público o de la autoridad de procuración de justicia, en este caso especializada. Como les decía yo, la Ley General en materia de delitos electorales hace unas precisiones y dentro del catálogo de definición de conceptos que permitan darle claridad al operador jurídico, encontramos este de violencia política contra las mujeres en razón de género y nos define qué se entiende por violencia política, que a su vez es el mismo concepto que está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, como ustedes saben, pues se entiende como tal toda acción u omisión. A esto me refería cuando les hablé de las características del tipo penal, incluida la tolerancia. Y en este caso, para efectos penales, la tolerancia sería un delito de omisión, que se basa en elementos de género y que es ejercida dentro de la esfera pública o la privada y que tiene por objeto o por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, la labor o actividad que desarrolla, el libre desarrollo de esa función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. De tal suerte que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por el solo hecho de ser mujer, le afecten de manera desproporcionada o tengan un impacto diferenciado en ella. Como vemos, pues es la misma definición que se prevé tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y se replica en esta como delito electoral. Dentro del artículo 20 bis, les decía yo que encontramos definidas estas 14 fracciones que a su vez se desdoblan en otras tantas conductas como les había señalado. Vamos a avanzar un poquito para no leerlas todas, vamos a hacer un ejercicio al final con alguna de ellas. Pero bueno, dentro de estas 14 fracciones se describen algunas conductas que tienen que ver con esa afectación a los derechos político-electorales de las mujeres. Y quisiera pasarme a este punto que tiene que ver con las penalidades y agravantes de esas fracciones. El propio tipo penal establece que, digamos, una forma gradual de sanción o de castigo para estas conductas. Yo considero que las penalidades son muy bajas, de tal suerte que podría pensarse que el legislador pensó que no eran delitos pues graves. Pero bueno, de la fracción primera a la sexta, que es la que tiene mayor punibilidad, establece que esas conductas, primero hay una, digamos, una dualidad porque este tipo penal prevé sanciones tanto privativas de libertad como pecuniarias, y en ese sentido, las conductas previstas de la fracción primera a la sexta están penadas con una pena privativa que va de los 4 a los 6 años, de las 200 a las 300 días multa. Esto es un equivalente que oscila entre los 20,000 pesos a los 31,000.
Y yo incorporé una tabla que tiene que ver con la prescripción, es decir, el momento en el cual, digamos que caduca, entre comillas, porque tiene que ver con otros aspectos, pero es solamente ejemplificativo porque digamos que las leyes penales, o en este caso el Código Penal, tiene otra serie de reglas para la prescripción, pero nada más digamos que es un parámetro, un poco para que se entienda que a partir de los 5 años posteriores a la comisión del hecho, ya no podría ejercerse acción penal. Insisto, va a depender de cada caso en particular y de otra serie de, de cuestiones o de especificidades de cada hecho, pero nada más es un ejemplo, es un parámetro para que se distinga un poco. Así pues, las fracciones o las conductas previstas en las fracciones de la 7ª a la 9ª están penados con pena privativa que va de los 2 a los 4 años, de los 100 a los 200 días multa, es decir, de los 10,000 pesos a los 20,748 pesos, con una prescripción de 3 años. Las fracciones previstas de la 10ª a la 14 tienen una penalidad que va de 1 a 2 años, y de los 50 a los 100 días multas, es decir, de los 5,000 a los 10,000 pesos y con una prescripción de 3 años. Estas fracciones o estas conductas tienen una serie de agravantes, entre ellas, pues es que hay un aumento de la penalidad hasta en 1/3 cuando el sujeto activo que comete la conducta u otra persona, es decir, cuando se comete con el consentimiento de alguien o a través de otro, tiene cierta calidad específica que nos pide la ley, es decir, si es una persona servidora pública, si es una persona funcionaria electoral, si es una persona funcionaria partidista, si es un aspirante a candidato o candidata independiente, si tiene la calidad de precandidato o si es un candidato. En el caso de que cualquiera de esas personas cometa la conducta prevista en esas fracciones, o repito, a través de otra persona, pero con su consentimiento, la pena va a aumentar 1/3. Un agravante más se considera para los servidores públicos, puesto que para ellos, en este caso, aplicaría la inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cualquier otra función pública, y en su caso, si es que se encontrara ejerciendo el cargo, pues también aplicaría como pena una destitución del mismo. Un agravante más tiene que ver con la calidad de la víctima, es decir, si en cualquiera de las conductas previstas en esas fracciones, la víctima que resiente la comisión de ese hecho se atribuye o la pertenencia a un grupo o a una comunidad indígena, la penalidad que acabo de señalarles aumenta hasta en una mitad. Entonces, como vemos, el espectro protector para una víctima con esta calidad es sumamente amplio. Cuando nosotros recibimos una denuncia en esta fiscalía, y en general quiero pensar que muchas de las fiscalías también llevan a cabo, porque son las mismas conductas, algunas de estas diligencias básicas, lo que hacemos es, o lo que debería ser, y que en algunos casos los aplicamos porque va a depender del relato que nos hace la víctima y de la situación de vulnerabilidad que nos hace ver, pues lo primero es un pronunciamiento sobre las medidas de protección a través de una evaluación de riesgo o, insisto, a través de cómo percibe ella que está siendo violentada. En ese sentido, de acuerdo con ese relato, pues nosotros o el Ministerio Público de manera personal decide si canaliza a las víctimas, ya sea porque requiere una contención psicológica, porque requiere una asesoría legal, o con otra persona especializada que en ese momento consideren que necesita que pues dé acompañamiento a la víctima de acuerdo con la relatoría de de la conducta que está exponiendo y que considera que configura violencia política. Adicionalmente a eso, pues una vez que el Ministerio Público toma conocimiento del hecho que he señalado de violencia política, pues inmediatamente instruye a la Policía de Investigación a que lleve a cabo una investigación criminal propiamente, y esa investigación pues tiene que ver con una serie de actos que
pueden ir desde la localización de testigos, la ubicación del lugar de los hechos, entrevistas a personas, la búsqueda o la ubicación de cámaras a través del C5, por ejemplo, o el C2, en fin, de cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están distribuidas en la ciudad. Otra de las diligencias, pues, es citar a los testigos cuando la víctima nos señala que existen, pues, y que podemos tener elementos para ubicarlos. Hay una solicitud también de dictámenes periciales, ya sea en psicología o en antropología social. Nosotros hemos optado por solicitarlos, digamos, de manera, digamos, casi obligatoria, por no decirlo oficiosamente, porque no en todos los casos se necesita, pero sí en aquellos que advertimos que eventualmente podrían llegar a presentarse ante un juez de control y que queremos reforzar esta existencia de la violencia política, aunque déjenme decirles que eso no necesariamente ha representado una garantía, porque de los asuntos que ya hemos judicializado, hay jueces de control para los cuales es insuficiente para acreditar o no la existencia de un hecho de violencia política, un dictamen de psicología o de antropología que haya resultado positivo. Entonces, pues estamos explorando otras posibilidades. Asimismo, pues se hacen una diversidad de requerimientos a otras autoridades para acreditar ya sea la calidad de la víctima y desde luego la calidad de a quien se señala como imputado. De acuerdo con lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya les decía que es el ordenamiento fundamental que conduce en la investigación o el procedimiento penal, pues hay una serie de requisitos que tienen que contener esta denuncia, que están previstos en su artículo 213. Pero básicamente lo que puedo decirles es que la denuncia puede formularse por cualquier medio. Nosotros aquí en la Fiscalía Especializada hemos aperturado una serie de mecanismos para facilitar la denuncia. Entonces pueden acudir personalmente a nuestras instalaciones y presentar su denuncia de manera presencial o por comparecencia, o igualmente pueden presentarla por escrito. Más adelante vamos a dar un ejemplito de lo que podría ser un escrito muy básico de denuncia. Pueden presentarla también por teléfono a través de nuestro teléfono institucional o de la línea 800 que tenemos habilitada para ese efecto, a través de cualquiera de nuestras redes sociales y desde luego por correo electrónico de la Fiscalía propiamente o del sistema de denuncia digital de la Fiscalía General. El contenido básicamente es identificar al denunciante, proporcionar su domicilio, la narración de los hechos. Es muy importante este aspecto porque deberán señalarnos circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cómo ocurrieron los hechos, dar el mayor número de datos para que nosotros podamos identificar el lugar y las personas que participaron eventualmente en el mismo. Y aportarnos cualquier indicio que pudieran tener. En este caso es muy importante porque ahora con los teléfonos inteligentes, pues es muy fácil resguardar información en nuestros teléfonos a través de un video o una fotografía. Entonces, sí quisiera hacer la recomendación de que no basta con que, por ejemplo, si presentan su denuncia por escrito, no basta con que nos adjunten una impresión de la pantalla, digamos, de una conversación de WhatsApp, sino que esa conversación tiene que ser descargada a otro dispositivo y aportarla como un indicio dentro del escrito de la denuncia. Insisto, no es la impresión de la conversación de WhatsApp o una fotografía, sino que es necesario que nos lo envíen como un adjunto dentro del correo electrónico, en su caso, si es que esa forma eligen para presentar su denuncia, o en otro dispositivo que pueda contener esa información, como un disco compacto o una memoria USB, es decir, cualquier dispositivo de almacenamiento. Como parte de estas diligencias básicas que ya comentábamos anteriormente, quisiera contarles, utilizando la fracción primera del 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales,
un ejemplo del primer asunto que judicializamos aquí en la Fiscalía, que tenía que ver con una denuncia que presentó una víctima en contra de un homólogo de ella, ambos diputados locales, integrantes del Congreso de la ciudad, en el que ella señalaba que había sido víctima de violencia política a raíz de, pues digamos, de una conducta que consideró intimidante por parte del diputado. Y en ese sentido, pues nosotros llevamos a cabo una serie de diligencias para acreditar la existencia de esa violencia política. Es muy importante señalarles que en esta etapa de la investigación inicial, como ya les decía, toda esta serie de elementos tienen el carácter de indicios o de datos de prueba. Aquí todavía no estamos hablando de algo que pudiera eventualmente dar por hecho que eso ocurrió, sino que, como lo vimos al principio de la presentación, hay una serie de pasos o de audiencias y de etapas que tienen que agotarse para llegar eventualmente a un juicio. Este caso aún está en la etapa de investigación inicial, pese a que ya fue judicializado. Entonces, actualmente estamos acopiando mayores datos de prueba para continuar con este asunto, pero la parte que tiene que ver con la suficiencia de datos de pruebas que nos permitió acudir a una audiencia inicial y presentarlo en un primer momento ante el juez de control, pues recabamos, como ya les había dicho, la entrevista de la víctima propiamente, sus testimoniales, porque ella señaló la existencia de algunos testigos, la pericial en psicología, que en este caso fue positiva, es decir, se acreditó que había existido violencia respecto de la víctima o sobre la víctima. También en este asunto incluimos una pericial en antropología social que también fue positiva, fotografías, una inspección policial en el lugar de los hechos, cámaras de video. Como ustedes saben, en este caso, al haberse realizado esta conducta denunciada dentro del seno del Congreso de la ciudad, pues hay un video que resguarda la realización de la sesión plenaria. Entonces requerimos esas cámaras. Hubo también una cobertura fotográfica por parte de miembros de comunicación social del propio recinto legislativo, y eso dio pie a que con algunas de esas fotografías procediéramos a un reconocimiento humano. Uno pensaría que con yo considero esta vasta acopio de datos de prueba, consideramos que eran suficientes para acudir con juez de control, así lo hicimos, y durante la audiencia inicial nos encontramos con una sorpresa, porque en este asunto la interacción entre, digamos, el generador de la violencia y la víctima se había suscitado cuando dentro de la Cámara se estaba realizando la sesión plenaria, y digamos que el señalado como generador de la violencia acude directamente a la curul de la diputada que se asume como víctima, y digamos que tiene una actitud intimidante que a ella por un momento pues digamos, la hizo dudar de continuar con sus actividades legislativas. Sin embargo, no fue así. Sube al pleno, se dirige hacia el resto de sus compañeros diputados, envía su mensaje y regresa a su lugar. Pero, digamos, el hecho violento existió. Quisiera dar más detalles porque platicaba así como que no alcanzamos a ver pues con claridad el momento violento, pero considerábamos nosotros que con esto que teníamos ella era suficiente, y una vez que estábamos en la audiencia inicial, la postura del juez de control fue que aún con los dictámenes, aún con las entrevistas, aún con los testimonios y aún con ese reconocimiento y con el desarrollo, el video que contenía el desarrollo de la sesión, pues para el juez de control no se acreditó la violencia política, al menos no lo suficiente como para ir a solicitarle, a pesar de que así lo hicimos, más bien para concedernos la vinculación a proceso. No fue suficiente, pese a que, comentario al margen, para una audiencia inicial y en una etapa de investigación, debo decir que el estándar probatorio es el mínimo, ¿no? Como ven nosotros, yo hice aquí una reseña de al menos 8 datos de prueba que nos permitían, algunos de ellos técnicos, como ya se lo señalé, dictámenes científicos,
que ya nos permitían saber que podíamos lograr la vinculación. Sin embargo, el juez de control consideró que no, porque los derechos políticos de las mujeres o los derechos políticos de los ciudadanos únicamente pues son votar y ser electos. Entonces, en ese sentido, a ella no se le violentó ninguno de esos derechos porque evidentemente ya había votado y porque evidentemente ya había sido electa, puesto que estaba en ejercicio del cargo de diputada. Entonces no se acreditaba una violencia política respecto de respecto de la mujer que la privara del ejercicio del derecho político electoral. Entonces, para este juez penal, digamos que los derechos político-electorales no abarcan, o el derecho a ser electa no abarca el desempeño del cargo, tal y como lo dice aquí expresamente esta hipótesis de la fracción primera del 20 bis. Entonces, nosotros volvimos a, digamos, a retomar esa investigación buscando ampliar con algunos otros datos de prueba. Está en investigación todavía, pero quise ejemplificarlo porque a pesar de que teníamos un cúmulo de datos de prueba que, insisto, para esta etapa eran suficientes y más que bastantes, aún así la visión del juzgador estimó que los derechos políticos, digamos, no se extienden hacia el desempeño de la función y que no había habido tal violencia, puesto que ella todavía se desplazó de su curul hacia el atril y pudo dirigir su mensaje, es decir, se presentó en tribuna. Entonces, no estuvo limitada en su derecho político electoral y, por tanto, pues la violencia política en razón de género no se acreditaba. Como les había explicado un poquito ya anteriormente, entre las penalidades y las sanciones que prevé el artículo 20 bis para estas conductas, nosotros aquí hicimos una lámina muy pequeña que, digamos, que pretende ejemplificar esas agravantes si es que se consideraran para que aumentara la pena, porque déjenme decirles que si, digamos, esta conducta o este delito de violencia política lo comete una persona que no reúne estas cualidades que agravan la sanción, pues todos los supuestos prácticamente de violencia política alcanzan una suspensión condicional del proceso. Es decir, no vamos a poder aplicar una pena privativa, todos los procesos se pueden seguir en libertad. Entonces eso genera en las víctimas y en la sociedad y en nosotros también como operadores de la Procuración de Justicia un sentimiento de frustración y queda esa sensación como de impunidad, pues, ¿no? No voy a meterme tanto en este tema porque implica una operación matemática que tiene que ver con que cada supuesto o a cada fracción que yo les mencionaba se le aumente ese tercio de acuerdo a la calidad del sujeto activo o esa mitad con base en la adscripción de la víctima, como ya lo habíamos mencionado. Pero aquí está un ejemplo, y en el caso de que, por ejemplo, aplicáramos una de esas agravantes, sí podría no proceder la suspensión condicional del proceso, es decir, esta posibilidad de seguir un procedimiento penal en libertad está prevista en el código para aquellos delitos que se consideran no graves y que pues tienen una penalidad mínima a los 5 años. Entonces, por eso es que mencionaba yo que casi todas estas conductas podrían alcanzar una suspensión condicional porque no superan esa barrera de los 5 años. Una parte muy importante con la denuncia de la violencia política en razón de género tiene que ver con las medidas de protección. Aquí previamente me gustaría hacer una distinción respecto de lo que en materia electoral conocemos como medidas cautelares, porque también en el cúmulo de denuncias que recibimos durante el proceso electoral 2021, que fue el primer proceso en el que cobró vigencia el artículo 20 bis, nos encontramos con la sorpresa de que muchas de las denunciantes exigían como parte de su denuncia la aplicación de medidas cautelares entendidas como las solicitan dentro de un procedimiento especial sancionador que tiene que ver con el retiro de una propaganda,
que se baje un spot de radio o de televisión, o que se suspendan los hechos que están resintiendo como violencia política. En este sentido, las medidas de protección que el Ministerio Público está obligado a aplicar o a emitir en favor de la víctima para proteger su integridad, su vida, están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tienen que ver con, pues, con las circunstancias en las que la víctima considera que se encuentra bajo un riesgo. Entonces, a través de este hecho que ella nos narra o de estas circunstancias, pues se identifica lo que pudiera representar esta vulneración a su integridad. Es importante decir que estas medidas pues son temporales y no prejuzgan sobre el hecho en sí mismo, sino que tienen como finalidad pues proteger a una víctima como su propio nombre lo indica. Yo quisiera decirles que esta redacción de las medidas de protección pues no están diseñadas, digamos, como que pudieran acercarse a lo electoral, sino que están diseñadas un poco para delitos que se cometen en el seno familiar, como aquellos que exigen que el generador de la violencia salga del domicilio, no prive de los documentos de identidad, por ejemplo, de los hijos o de la propia víctima. Entonces, hemos tenido que adaptar estas medidas a aquellas que momentáneamente pueden proteger a una víctima de violencia política en razón de género, porque como pudimos ver en las conductas, aunque si bien algunas de ellas pudieran generarse en el ámbito privado, como ya lo decíamos, hasta ahorita la mayoría de los casos, por no decir que todos, tienen que ver con el ámbito público. Entonces, al momento de que el Ministerio Público desea emitir una medida de protección, pues se encuentra con un catálogo que no tiene esa flexibilidad o que no se adapta al tipo de hecho relacionado con pues con la vida política propiamente. Entonces, bueno, hemos echado mano de algunas medidas que son, digamos, más genéricas, que tienen que ver con lo que pues le denominamos acá comúnmente el Código Águila, que no es otra cosa que la vigilancia de elementos de seguridad, ya sea el domicilio de la víctima o de estarse, digamos, acercando a los lugares donde ella lleva a cabo sus actividades. En algún momento durante el proceso electoral dictamos algunas que tenían que ver con el domicilio de la casa de campaña de las candidatas, pero pues son insuficientes porque, como ustedes saben, durante un proceso electoral y durante el desarrollo de una campaña, son pocos los momentos en que las candidatas o en general los candidatos están en su domicilio o en su casa de campaña, porque están en tierra haciendo campaña proselitista. Entonces, digamos que no tuvo el efecto de protección amplia, aunque los elementos de seguridad pasen a esos domicilios y dejen su teléfono para que pudieran ser localizados o prestar auxilio cuando así lo considere la víctima, pues como ven, es una medida que podría resultar insuficiente durante un proceso electoral. Pero bueno, otras medidas de protección que ha ordenado el Ministerio Público tienen que ver con la prohibición de realizar conductas de intimidación. Esta es una notificación que hacemos de manera directa cuando tenemos un imputado conocido. Otras más tienen que ver con el auxilio inmediato de integrantes de instituciones policiales, como ya les mencionaba, con la vigilancia propiamente en el domicilio de la víctima, con esa protección policial que más bien en este caso está orientada a que permanentemente la víctima esté acompañada de un elemento de seguridad. Eso es para mujeres que se dedican a la política sí es un poco invasivo, pero sí ha habido casos en los que pudiera llegar a ordenarse. Otras medidas son la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, emitir limitaciones para asistir o acercarse propiamente al domicilio de la víctima y en algunos casos la separación inmediata del domicilio cuando eso ocurre en el ámbito de
del espacio privado. Este es un ejemplo nada más de la numeralia durante el proceso electoral de 2021, que nosotros como Fiscalía Especializada recibimos el número de medidas de protección que en ese momento, al momento del proceso electoral, emitimos, porque ahora ya hemos emitido otras tantas, pues de las denuncias que recibimos en 2022 y en lo que va de este año, y que hemos intentado que sean de otra naturaleza distinta a las que prevé propiamente el Código Penal. Perdón, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hicimos una numeralia nada más para identificar el tipo de víctima o la calidad con la que ellas vinieron a denunciar. Como ustedes pueden ver, va desde quienes son candidatas a alcaldesas hasta quienes se asumen como simpatizantes brigadistas de candidatos o de candidatas, pero que tienen la condición de ser mujeres, es decir, mujeres brigadistas, militantes propiamente, alguna coordinadora distrital o de campaña de un candidato. Un reto es estas conductas que se ejercen en las redes sociales, porque como ya lo hemos comentado y seguramente lo han escuchado en una serie de foros que tienen que ver con violencia política o donde se analiza también este fenómeno, el anonimato y su rápida viralización han hecho muy difícil, no solo en el ámbito electoral, sino también para nosotros en el ámbito penal, poder ubicar al generador de esa violencia. Yo creo que esto es motivo o tendrá que ser motivo de una coordinación más fortalecida entre las autoridades administrativas electorales y por ello me refiero específicamente al INE, porque como ustedes saben, el INE tiene una serie de protocolos firmados con autoridades que, bueno, más que autoridades, propiamente directamente con las compañías de Facebook o con las compañías de Meta, de las que depende WhatsApp y de las que dependen Instagram y otra serie de redes sociales, para que puedan eventualmente a través de la Comisión de Quejas y Denuncias bajar una publicación. Sin embargo, eso no es posible para una autoridad de procuración de justicia en materia electoral. Así es que yo creo que habrá que fortalecer esa coordinación con las autoridades administrativas, porque además de eso, eso nos permitiría evitar una revictimización y agilizar algunas de las diligencias. Permítanme, quiero proyectarles otra presentación. Mientras, si quisieran, podemos avanzar. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, mi querida fiscal, tenemos varias preguntitas ya que nos han hecho llegar. Y si quieres, mientras abres tu presentación, bueno, a ver, la primera, nos comentan, supongo que en esta vía no opera la reversión de la carga de la prueba, ¿es correcto? Otra pregunta es, en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género por el tipo de acoso sexual que nadie vio, ¿qué valor tiene el dicho de la víctima? Nos preguntan también si en este caso ustedes se allegan de las pruebas. También nos preguntan sobre la diferencia entre medidas cautelares administrativas y las medidas de protección en materia penal, y si en su caso las autoridades administrativas pueden otorgar medidas de protección. Si quieres, la primera alguna, nos eliges una y ya después repetimos las demás si quieres, para que tú me vas diciendo cómo le hacemos, fiscal. No que no alcancé a tomar nota de todas, pero Ya sé. alguna la que tenía que ver con la diferencia entre medidas de protección que emitimos nosotros y la autoridad administrativa. Sí, sí hay una diferencia. Nosotros nos basamos en el catálogo que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunas, como ustedes saben, para lo que tiene que ver con el procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento de investigación también, y a través del cual la propia ley prevé que sigue los mismos principios del derecho penal,
pues sí, han retomado a través de sus protocolos, porque recientemente el Instituto Nacional Electoral estableció lo que llamaron una caja de herramientas para atender la violencia política, y a través de protocolos previos en los que ha investigado la violencia política, ya emiten algunas de estas medidas de protección. La verdad es que son muy similares en cuanto a que algunas aplican para la materia electoral, porque, insisto, bueno, no insisto, me permito precisar que la columna vertebral para este aspecto es la Ley General en materia, perdón, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es articular o establecer un mecanismo de coordinación entre las autoridades. Entonces, si ustedes entran tanto a la Ley General como a la Ley de Acceso, es decir, la ley local, lo que te va estableciendo es qué tiene que hacer qué autoridad. Y entonces ese catálogo previsto en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a su vez el código, perdón, el catálogo que prevé también la Ley General de Acceso, se armonizan, insisto, a las que pudieran ser más idóneas para el tipo de hecho que se denuncia. Voy a intentar compartir otra vez, voy a ver si puedo. Y me pareció escuchar, mientras avanzamos con esto, me pareció escuchar que alguien, que me decías, consejera, si operaba la reversión de la prueba. Es correcto, esa es otra de las preguntas que nos hacen. Quiero intentar. Bueno, parece que no estoy teniendo mucho éxito con esto. No te permite como, a ver, Se supone que sí, ¿no? sí, sí estabas compartiendo y no había problema, pero sí, ahí está. Así se ve un poquito, es que creo que esto avanzó un poco rápido. Quería darles un ejemplito de cómo presentar su denuncia. Perdón, consejera. Mi querida, no, no te preocupes, por favor. Si te podemos ayudar en algo, dime, por favor, con confianza. Ahí va, parece que Pues ahí mira, va. encontré aquí rápido Ahí este está. ejemplito. Un poco nada más para que se den una idea del formato. La verdad es que no tiene mucha diferencia respecto de otros pues escritos que utilizan para denunciar cualquier otro hecho en materia electoral. Únicamente aquí que pues está dirigido propiamente a la gente del Ministerio Público. Como ven, para nosotros, entre el mayor número de datos nos den, pues nos facilitan mucho, porque en general cuando son denuncias, por ejemplo, por teléfono, que nos dicen, en la colonia Doctores, pues imagínate cuántas personas viven en la colonia Doctores, o cuál es la referencia específica de calle o de cualquier otra distinción que nos permita ubicar el lugar de los hechos.
Entonces, básicamente lo que hacemos aquí, este formato con mucho gusto lo comparto, no es definitivo, hay que hacerle precisiones. Por ejemplo, en el caso particular ya habrá alguien que necesite una medida de protección específica, de acuerdo a su propia circunstancia. En ese sentido, pues, podemos también brindar una orientación previa, pues, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho definir si es que tienen datos de testigos o de localización de la persona que le están señalando como imputado. Y yo diría que más allá de todo eso, la parte fundamental es el acompañamiento de la denunciante, porque este proceso yo de manera personal he instado a los agentes del Ministerio Público que dependen de mi área a que hagamos el proceso lo menos tortuoso posible. Yo sé lo difícil que es acercarse a una institución de procuración de justicia y no es tan amigable como uno esperaría. Entonces, lo que hemos intentado hacer aquí en la Fiscalía Especializada es que sean procesos muy rápidos para recabar entrevista, que no tengan que esperar horas para que les reciban su denuncia o para que les recaben una entrevista en caso de que quisieran hacerlo por comparecencia. La verdad es que procuramos ser muy rápidos y que no hay un proceso más desgastante para la víctima. Pero sí es muy importante decir que es un proceso que no es rápido como en materia electoral, que son tiempos muy breves. Me gusta mucho insistir en eso porque uno tiene la idea de que así como ocurre en materia electoral, que se resuelve en 24, 48 horas las medidas de protección, perdón, las medidas cautelares y que se ordena que en 2 horas se baje tal o cual spot. Aquí no ocurre lo mismo, ¿no? Hay actos de investigación que se tienen que corroborar. Yo decía, por ejemplo, que las documentales emitidas por autoridad competente, en nuestro caso no son prueba plena, ¿no? Ya decía yo que el principio de contradicción es fundamental dentro del proceso penal acusatorio porque no basta con que lo diga esa autoridad, hay que corroborarlo y eso tiene que ver con la naturaleza misma del proceso penal acusatorio donde aquí sí los que señalamos tenemos que probarlo. Entonces, para nosotros, todos los actos tienen que, o todos los señalamientos, tanto de hechos como de personas, como de momentos, porque aquí también es muy importante decir que los momentos de tiempo y de circunstancias son muy relevantes. Entonces, más bien aquí lo que exhortamos a la víctima es a que nos acompañe a nosotros durante todo el procedimiento, porque, por ejemplo, para la emisión de un dictamen pericial en materia de psicología, pues no es algo rápido. Los dictámenes están señalados a veces en sesiones de una semana, donde precisamente por la naturaleza de las pruebas y de la metodología y las herramientas que utilizan los psicólogos, pues no es apropiado que en todo un día se lleven a cabo estas evaluaciones, entonces te van dando citas esporádicas y esto hace que la víctima se canse o que resienta como un proceso revictimizante, es que esa es la palabra. Y entonces se desesperan, ya no acuden, la citamos o no acuden a su cita con el psicólogo y ya no va a trascender esta denuncia por más que nosotros investigamos otros aspectos. Si no está ella acompañando a la autoridad, la denuncia se queda ahí. Es decir, ya no podemos continuar, ya no podemos avanzar. En otro caso de violencia política que judicializamos, mm, la propia víctima, el día que se presentó a la audiencia, pues nos señaló y lo dijo delante del juez que ella no había denunciado y que no quería continuar. Entonces el juez de control tomó ese elemento para no, digamos, no darle fortaleza a los elementos que ya llevábamos nosotros, acreditados incluso. Y eso es muy difícil porque este tipo de delito pues evidentemente que es personalísimo, la persona resiente la conducta de manera directa, entonces aunque sea una persecución oficiosa y que nosotros llevemos a cabo actos de investigación encaminados a acreditar primero la existencia de ese hecho y después de quién lo cometió, pues sin ese acompañamiento de la víctima no va a ser posible. Mucho de esto tiene que ver también en algunos aspectos con que, por ejemplo, durante los periodos de campaña, utilizan a las instituciones para denunciar hechos únicamente con un aspecto mediático. No significa que trivialicemos o digamos que no existieron este tipo de conductas, pero
si vienen, presentan su escrito y ya nunca más acuden, aunque lo citemos nosotros como autoridad para darle seguimiento a su denuncia o para preguntar o monitorear si las medidas de protección fueron efectivas y desea que se extiendan por otro periodo. Y la víctima ya no tiene esa apertura, pues porque ya pasó el proceso electoral, porque a lo mejor en algunos casos el generador de la violencia o el imputado ya logró alcanzar el cargo y entonces pues lo ve como todavía un ente más potentado y ya no quiere continuar con eso, se intimida o en algunos otros aspectos porque ya no tiene el efecto electoral respecto del resultado de la elección. Entonces abandonan su denuncia y pues esas denuncias se van prácticamente el archivo, pues ya no hay forma de continuar con eso sin el acompañamiento de la víctima propiamente. Déjame ver. Yo lo dejo aquí para que lo comparta Adi, si les parece que es atinado. Es solamente lo que hacemos aquí es desarrollar un poquito cómo podría ser una narrativa de hechos que nos permitiera extraer el mayor número de elementos para una investigación, digamos, un poco más tendente al éxito, porque como les dije yo, en esta primera etapa de investigación, formalmente no hay pruebas, todos son datos o indicios. Incluso las sentencias, aquellas a través de las cuales nos dan vista, o incluso las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, o de propiamente el Consejo General, para nosotros no son una prueba, es nada más un indicio. Entonces es importante que eso lo tengan claro. Creo que nada más alcancé a anotar esas dos preguntas, consejera. Sí, mi querida fiscal, a ver, te comento algunas otras y además yo creo que estas generaron otras, estas respuestas que generosamente nos diste. La primera que nos habían hecho es, sí, no es cierto, eso fue la segunda. La primera fue lo de la carga de la prueba, que ya lo comentaste. Nos preguntan que en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género por el tipo de acoso sexual que nadie vio, ¿qué valor tiene el simple dicho de la víctima? Y en su caso, si ustedes como fiscalía se allegan de pruebas. Te digo, si quieres, vamos preguntando de una por una, creo que es mejor, ¿verdad? Ok, sí, como tú digas. Bien. Esta sería la primera y ahorita me voy con las demás. Si quieres, adelante, fiscal. Gracias. Si quieres, mientras la leo, bueno, aquí en la acoso sexual tenemos una dualidad, digámoslo así. Sé que como acoso propiamente también podría derivar en violencia política, ¿no? Porque sería una modalidad de las violencias que prevé la Ley General de Acceso. Sin embargo, hay una fiscalía aquí especializada en el combate, en la persecución y en la investigación de delitos de naturaleza sexual. Entonces, sin embargo, si la víctima se dedica al ámbito público, como es la naturaleza de nuestro tema, es posible que llevemos investigaciones paralelas. Lo que hacemos es que respecto del dicho de la víctima, pues desde luego, tiene toda la credibilidad, pues quiénes somos para cuestionar cómo se resiente una violencia o cómo se siente invadida una persona en su esfera personal o en la integridad de su persona propiamente dicho. Entonces, pero sí requerimos que para formular una imputación o hacer un señalamiento, pues hay que tener el mayor número de datos. Entonces, si no hay testigos en este caso, si no hay otra forma de corroborar ese hecho, va a ser muy difícil, que podamos hacer una imputación directa y que eventualmente superada todas estas audiencias, podamos llegar a convertir esos datos de prueba en medios de prueba y eventualmente en pruebas ante un juicio. Entonces, sí, abiertamente lo digo, es difícil pues que con un solo dicho podamos llegar hasta ese momento.
Y Muy pruebas, pues sí, nosotros hacemos todo lo posible. Uno, por ejemplo, ubicar el lugar de los hechos, ubicar la existencia o la calidad de ese sujeto activo que en este ejemplo de acoso sexual nos preguntan, pero va a llegar un punto en el que la autoridad ya no tiene otras líneas de investigación, otros lugares que explorar o cómo llegarse de otros indicios. claro, sí, sí, no, lo entiendo perfecto. Pues además se trata de debido proceso, ¿no? Y Efectivamente, es y ujú, lo que decías al principio, no es un delito, y entonces al tratarse de un delito, pues la probanza debe quedar, pues el cuerpo del delito debe quedar exactamente establecido y pues, sin lugar a sí, dudas. por Bueno, eso comentaba que había que trabajamos de manera como paralela en varias pistas, ¿no? Dentro de lo que es propiamente la materia electoral que le aporta los elementos normativos a los delitos, y por normativos me refiero a la calidad de precandidato que la ley te señala quién es un precandidato, porque esa calidad puede cambiar de un momento a otro a partir de que se le otorga el registro, entonces ya no es un precandidato, ya es un candidato, adquiere una calidad distinta. O otro elemento normativo podría ser durante la jornada electoral, que se entiende por jornada electoral, entonces eso nos remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que nos dice de qué momento a qué momento es la jornada electoral. Entonces aquí los tiempos sí importan y como bien dices hay que acreditar no solo la forma en la que ocurrieron los hechos, sino este principio de estricta legalidad y de taxatividad que en materia penal sí importan muchísimo las palabras, las comas y la forma en la que está redactada, porque el operador penal se rige por los principios de estricta legalidad y de taxatividad, es decir, exactamente lo que dice la letra de la ley, pues la literalidad. No hay una interpretación como muchas de las integrantes de la red, como tú misma, como yo misma de origen, que somos electoralistas, y les digo yo que venimos de un garantismo así extenso, y entonces en el ámbito de una interpretación muy amplia, y en el ámbito penal es no, te tienes que contraer y como su propia definición dogmática es encuadrar esa conducta a la descripción típica, es decir, a cómo está redactado el enunciado normativo. perfecto, gracias. Fiscal, fíjate que respecto de la propia denuncia, nos preguntan si tiene que ser la víctima o alguien puede denunciar por ella. Cualquier persona, es más, estamos obligados por ley a denunciar la comisión de un delito. Pero insisto, por ejemplo, en ese asunto que les decía que judicializamos, donde la víctima llegamos a la audiencia inicial y ella misma dijo, pues es que yo no denuncié porque estoy aquí, entonces ya no muestra esa colaboración, ya no va a asistir a las evaluaciones psicológicas y ya no va a prestar esa colaboración para acreditar el hecho. Es más, en este supuesto que yo les ponía, ella misma no se sentía violentada, pero bueno, sí, cualquier persona puede denunciar, pero es importante una cosa. El hecho de ser denunciante no necesariamente le permite el acceso a la investigación. Eso es muy importante. O sea, puede denunciar el hecho, sí, podemos tomar conocimiento y llevar a cabo unas primeras diligencias de investigación, pero eventualmente vamos a necesitar la colaboración de la víctima, o más necesariamente vamos a necesitar su colaboración. Muy bien, y hay una pregunta más, está como en dos partes, pero asumo que es de la misma, porque es la misma persona. Dice, ¿hay prescripción? Y de ser así, ¿de cuánto tiempo? Porque en el PES no la hay. ¿O también se considera que es de tracto sucesivo? Son dos cosas distintas. La prescripción, si se las marcaba yo, cómo cambia de acuerdo a las fracciones. Yo dejo la presentación para que lo consulten, pero sí, inicialmente sí, la ley sí prevé un periodo en el cual se puede señalar o se puede adjudicar responsabilidad penal a alguien. Pasado ese tiempo ya no será posible. Va a depender de otros factores, como yo decía al inicio, que interrumpen la prescripción, pero sí, inicialmente sí hay una prescripción
del delito de violencia política en razón de género. No sé si, yo dejo la presentación de todos modos para que hagan los cómputos, porque ahí ya venían previstos para cada una de los grupos de fracciones en cómo las divide las penalidades de la ley general. Pero sí, sí se prevén periodos de prescripción. Perfecto. Mi querida Creo fiscal, que se los puse aquí muy rápidamente, de acuerdo a las fracciones, para que no se queden con la duda. Las fracciones que están previstas en el 20 bis y que van de la 1 a la 6 prescriben en los 5 años, de la 7 a la 9ª en 3 años y la 10ª a la 14ª en 3 años. muy bien, perfecto. Pues mi querida fiscal, esas son todas las preguntas que tenemos. Otra vez te reitero el agradecimiento a nombre de la red, de la propia maestra Leonel de Cervantes. A nombre propio, de verdad, para mí fue un honor escucharte en directo y además, pues, permitirme este intercambio de leerte las preguntas, intercambiarlas, entenderlas, a lo mejor de repente acomodarlas. Espero, chicas que nos mandaron las preguntas, haberlas hecho de la manera adecuada. Y pues bueno, de verdad agradecerte, a mí me encantó tu ponencia, me quedo con muchas cosas, esta situación que estábamos diciendo, pues es un delito y entonces las circunstancias específicas y el tratamiento es diferente al que se le da en materia administrativa. No es un trámite rápido a diferencia del PES, por supuesto. Y yo, si en algo quiero hacer énfasis en algo que tú dijiste, que probablemente las personas legisladoras contemplaron desde un modo de vista diferente, coincido plenamente contigo en que son sanciones muy leves para la gravedad del delito del que estamos hablando. Incluso con las agravantes de los casos específicos, siguen siendo leves. Y esta situación, por supuesto, lo vemos en el reflejo en la propia temporalidad de la prescripción del delito, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Seguramente la red te va a estar dando lata para que las capacites, ya más allá de una conferencia, es que esto da para que el tema y la claridad y la fluidez con la que manejas tu expertise y nos explicas todo eso que vives, de verdad, creo que no se debe desaprovechar y ojalá la red nos organice por ahí algún taller, algún cursito en el que puedas participar. Sé que andas corriendo, sé que ya absorbimos bastante de tu tiempo, de verdad te lo agradecemos mucho. Y pues bueno, es darte las gracias a nombre de toda la red, todas las personas que integramos la red, en especial de su presidenta. Y pues al pendiente siempre sabes de lo que hacemos desde acá y seguramente mucho de esto podremos llevarlo también al Observatorio de Participación Por Política de supuesto, las por Mujeres supuesto. que tú presides de manera magistral en esta capital. No, Mil Miguel, gracias. La honrada soy yo y yo creo que sí hay que comprometer a Adi porque yo creo que un taller, una cosa más práctica que nos permita poner ejemplos y que puedan ver las audiencias. Yo quería proyectárselas ahorita, pero como todavía estamos en esa etapa de investigación, no sería oportuno que las viéramos, pero aquellas que ya podemos compartir, incluso con experiencias exitosas y buenas prácticas de otras fiscalías de los estados, que ciertamente no hay muchos casos, pero sí los más comunes que son contra periodistas que sí han sido vinculados a proceso y que sí han sido sancionados, que son los más comunes. Yo creo que esas buenas prácticas podríamos compartirlas también nosotros. Y una parte que a mí me preocupa mucho que carecemos, ya lo he dicho en muchos espacios, carecemos de un interés por parte de la impartición de justicia, de que sus jueces penales se capaciten en ese tema o de que haya jueces que tengan o que adquieran esta especialización. Entonces yo creo que sí hace falta ese tema y un poco también entre nosotros como autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia. Yo creo que caminar hacia una articulación técnica para evitar esta exposición que les hacen a ustedes en sus denuncias en los procedimientos administrativos, articularnos para no generar otra revictimización cuando vienen aquí con nosotros y que son procesos muy similares, muy similares. Entonces, todavía hay mucho que hacer, al menos nosotros como Fiscalía llevamos 2 añitos, pero con todo el ánimo de dejar bases para que esto mejore en pro de las mujeres que quieren participar en política.
Muchísimas gracias, fiscal. Y nos va a tocar el proceso juntas, cada una Nos va a tocar, así en es que hay días, que, entonces hay que irnos preparando. seguro será muy bueno y muy productivo. Mil gracias, de verdad, otra vez mil gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Y les pido que la compartan, se queda en la página en el perfil de la red. Compártanla porque vale la pena todo lo que aquí se dijo, conocerlo, y de ser el caso que ya comprometimos a Adriana, seguramente estaremos poniendo por acá ya algún tallercito o algo que podamos estar viendo pues de manera continua. Mil En gracias. vivo. En En vivo directo y y a todo color. grabado. Un abrazo, consejera. Gracias, Ari. Abrazo. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias y muy bonita tarde, noche a todas, a todos. A todos.